Hola, muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a trabajar con Windows NT 3.1, vamos a hacer la instalación y la revisión de este sistema operativo de Microsoft. Bueno, para aquellos que no lo conozcáis, NT 3.1 fue la primera versión de sistema operativo que sacó Microsoft con tecnología NT y núcleo de 32 bits, ¿vale? Estamos hablando de un sistema operativo propiamente dicho, no podemos confundir Windows NT 3.1 con Windows en 3.1 o 3.11 o versiones anteriores. Aquellos sistemas Windows no eran propiamente dichos sistemas operativos, eran entornos gráficos o entornos operativos y trabajaban con el núcleo de sistema operativo de MS2. Era un sistema de 16 bits que es verdad que realizaba, eso sí, algunas tareas en modo 32 bits porque llevaban un núcleo híbrido, pero en ningún momento esos Windows eran sistemas operativos y dependían de MS2. Sin embargo, bueno, pues Windows NT 3.1 fue el primer sistema operativo propiamente dicho que trabajaba con un núcleo NT y, bueno, pues tenían también arquitectura nativa en 32 bits. Es muy importante entender la diferencia. Bueno, vamos a hablar un poquito de las características de Windows NT 3.1. Aparece en el año 1993, un año después de la aparición de Windows 3.1, de lo que hemos hablado antes. Y surgieron dos versiones, la versión que vamos a ver hoy, que es la versión NT Workstation y la versión NT Advanced Server, ¿vale? Estaba orientado evidentemente para máquinas diferentes. Bueno, la versión Windows NT 3.1 Workstation, que es la que vamos a trabajar hoy, necesitaba un ordenador con procesador 386 25 MHz, 12 MB de memoria RAM y 75 MB de espacio en disco. Bueno, por otro lado, NT Advanced Server era un sistema ya dedicado a máquinas muy potentes o máquinas servidoras o, bueno, para realizar tareas específicas. Podía trabajar con hasta 4 procesadores. Necesitaba un procesador como requisito mínimo 486 25 MHz o superior, 16 MB de memoria RAM y 90 MB de espacio en disco, ¿vale? Y era, bueno, realmente el entorno el mismo que utilizaba NT 3.1 Workstation. Bueno, curiosamente, este sistema operativo, bueno, pues traía una característica muy curiosa que me ha parecido súper interesante y es que venía preparado para trabajar con diferentes arquitecturas de procesador. Hoy vamos a trabajar, como siempre trabajo yo en mi canal, con arquitectura x86, pero este sistema, aparte de la arquitectura x86, es decir, los procesadores 386, 486, esa arquitectura de Intel, trabajaba también con otro tipo de arquitecturas de procesador, como los procesadores DEC Alpha y procesadores MIPS R4000, ¿vale? Y curiosamente, en su distribución podíamos encontrar los archivos necesarios para trabajar con esos procesadores y esas arquitecturas. Bueno, por otro lado, era un sistema operativo que venía preparado para instalar en disquetes. Hoy vamos a hacer una instalación en disquetes y realmente ahora vais a ver, es algo realmente tremendo porque viene en 22 disquetes, ¿vale? Yo os dejaré como siempre los enlaces en la descripción del vídeo por si alguien quiere, bueno, pues instalar este sistema operativo. Necesitáis 22 disquetes para poder realizar la instalación. Existe una versión en CD-ROM de este sistema operativo, pero no es bootable. En cualquier caso, vamos a tener que instalar desde disco duro, ¿vale? Bueno, luego, otras cosas más que os quería comentar de este sistema operativo. Me he encontrado con unos problemas de compatibilidad de hardware tremendos, ¿vale? Este sistema operativo tuvo una vida muy corta, fue reemplazado enseguida por NT 3.51, es un sistema también un poquito poco conocido, pero más que este 3.1 y corriendo por NT 4. Y entonces, bueno, pues realmente si alguien trabaja con sistema NT de esta época, normalmente utiliza NT 4. Los drivers para NT 4 y 3.51 no son compatibles con el 3.1 y entonces me he encontrado con muchos problemas a la hora de instalar este sistema operativo en el PC que vamos a trabajar. ¿Con qué ordenador vamos a trabajar? Bueno, pues con un Toshiba Satellite 320 CDT, procesador Pentium MMX, 233 MHz y 96 MB de memoria RAM. Este PC venía preparado para trabajar con MS2, con Windows 3.x, con Windows NT 4 y con Windows 9X hasta Windows 2000 y no tiene drivers en ninguno de sus dispositivos para Windows NT 3.1, no existen, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que los drivers gráficos, por ejemplo, no me funcionan. He logrado instalar el sonido de milagro.
Y luego también, bueno, pues tenemos muchos problemas a la hora de instalar la red. Este sistema operativo venía preparado para trabajar en red. He probado diferentes tarjetas PCMCIAS porque es un portátil y ninguna de ellas trae drivers para NT 3.1. Sí los trae para 351 y NT4, pero para NT 3.1 nada. Así que nos quedamos con las ganas, y ya lo siento, de trabajar con la red con este sistema operativo. Venga, pues comenzamos la instalación de nuestro PC retro. Tenemos el disquete número 1 metido en la unidad floppy. Yo os aconsejo que etiquetéis bien todos los discos porque son 22 y nos podemos confundir muy fácilmente. Bueno, y llegamos aquí a lo que es la pantalla de bienvenida. Para aprender más acerca del programa de instalación, presionar F1, nos aparece una ayuda con el intro, podemos ir moviéndonos, ¿vale? Y ver la ayuda. Para instalar Windows NT, presionar entrar. Para intentar reparar un sistema, presionar R. O para salir sin instalar, presionar F3. Abajo tenemos también en la barra de estado, ahí en blanco o en gris, según se vea, tenemos las teclas que podemos ir pulsando. Le damos al intro. Y ahora tenemos que seleccionar si queremos hacer una instalación rápida o personalizada. Yo voy a hacer la segunda opción, personalizada. Le voy a dar a la tecla P. Y lo que hace ahora es, bueno, intentar detectar dispositivos SCSI que tengamos instalados con los drivers que trae esto por defecto, ¿vale? Yo no tengo aquí ningún dispositivo SCSI, entonces, bueno, pues no me va a detectar nada. Bueno, ahí lo vemos, no se han detectado los siguientes adaptadores, ninguno, ¿vale? Si tenemos algún dispositivo SCSI y no lo ha detectado, podemos, pulsando la tecla S, seleccionar drivers del fabricante e instalar el dispositivo, ¿vale? En este caso, como no hay nada, pues le damos a continuar. Le damos al intro y nos aparece la lista de, bueno, pues de hardware básica. Trabajamos con un PC estándar, un monitor VGA con una resolución 640, 480, 16 colores, ratón PS2, teclado XT-UAT y distribución en español. Vamos a cambiar lo que es los drivers gráficos. Nos metemos dentro, le damos otra vez al intro y vamos a seleccionar esta segunda opción. Ya os he dicho antes que este PC, bueno, pues no trae drivers para Windows NT 3.1, drivers gráficos, y entonces no podemos instalar los drivers del fabricante porque no existen, ¿vale? Pero podemos utilizar este modo, que es el VESA VGA 800x600, por lo menos ganamos en resolución, aunque no en profundidad de color. Si tenéis alguna otra tarjeta podéis ir seleccionando, y si no tenéis podéis ir al final y, bueno, pues meter aquí mediante un disquete los drivers del fabricante, ¿de acuerdo? Venga, vamos al principio, seleccionamos la segunda opción y así ya lo dejamos instalado aquí y le damos a la lista coincide, le damos al intro y se pone a cargar algunos archivos del sistema. Bueno, llegamos a la parte del disco duro. Hay una cosa muy importante cuando trabajamos con NT 3.1 y es que, según he estado leyendo y he podido comprobar, al menos a mí no me ha funcionado, este sistema operativo no venía preparado para trabajar con discos más grandes de 8 GB. Entonces, si trabajamos con un disco, colocamos un disco más grande de 8 GB, nos va a aparecer este aviso que estáis viendo aquí. Bueno, no es realmente este aviso, es que nos va a detectar un disco con un espacio nada más de 16 megas, ¿vale? Entonces, no es que vuestro disco esté estropeado, simplemente que no es capaz de trabajar con este disco tan grande. Podemos llegar a utilizar el disco, un disco más grande de 8 GB, si lo particionamos previamente con una herramienta externa. En ese caso lo he probado y a mí me ha funcionado, ¿vale? Por ejemplo, hacemos una partición de 3 GB con, pues yo que sé, con Partition Magic o con cualquier gestor de particiones externo, y entonces sí que podemos llegar a trabajar, ¿vale? Pero bueno, yo en este caso voy a colocar, para evitar problemas y no liar más la cosa, un disco, ahí lo veis, de 2000 megabytes o de 2 GB. Bueno, vamos a crear una partición, le damos a la C y ponemos una partición de 300 megas. Voy a dejar una partición pequeñita para que no tarde mucho en formatear. Le damos al intro, le damos otra vez al intro y ahí vemos el espacio con el que vamos a instalar. 300 megas es suficiente para instalar NT 3.1. Venga, pues le damos al intro y ahora nos pide qué sistema de archivos queremos utilizar. Normalmente vamos a utilizar el sistema de archivos NTFS, ¿vale? Para poder tener seguridad de archivos y trabajar con permisos en carpetas y en archivos. ¿Qué es lo que ocurre? Y ahora lo vamos a ver luego. Bueno, por lo menos con el disco grande no me ha funcionado. Yo no sé si llegará a funcionar con este disco más pequeño. Pues que no es capaz de transformar y de utilizar al final el sistema de archivos NTFS. Estos Windows normalmente lo que hacían, igual que NT4, era instalaban el FAT y luego hacían una conversión a NTFS. Bueno, pues por alguna razón la conversión no funciona y se queda en FAT y no podemos cambiar o nunca llegar a trabajar en NTFS, ¿vale?
Bueno, vamos a poner NTFS, aunque yo os digo que no va a funcionar seguramente. Le damos a NTFS, le damos a la F de formatear y se pone aquí a formatear el disco. Esto tarda un poquito. Claro, puedes utilizar una partición pequeña. Si el disco es muy grande y es lento, pues va a tardar un montón, ¿vale? Hablamos de varios minutos. Así que lo dejamos formateando y cuando acabe volvemos. Bueno, ya está acabando de formatear. En cuanto acabe el formateo, nos va a pedir el directorio de Windows. En este caso vamos a dejarlo como WinNT. No lo cambiéis porque estos sistemas antiguos, cuando cambiábamos el directorio principal, a veces había problemas. Entonces siempre dejarlo por defecto. Le damos al intro. Y ya comienza lo que es la fase de copia de archivos. Esta primera fase de copia de archivos, bueno, pues incluye hasta el disquete número 9, ¿vale? En MS2, o lo que es el entorno MS2, bueno, pues utiliza 9 disquetes para copiar. Entonces le damos, vamos, según nos vaya pidiendo, vamos metiendo los disquetes. Ahí veis que me ha pedido el disquete número 2 y sigue copiando archivos. Cuando llega el disquete 9, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues se reinicia el PC y proseguimos con la copia de archivos y la configuración, pero ya bajo Windows, ¿vale? Entonces, bueno, estos primeros disquetes, pues es simplemente ir metiendo según nos los vaya pidiendo. Vamos a hacer aquí un corte porque no nos vamos a tragar toda esta copia de archivos y cuando haya algo interesante, volvemos. Bueno, llegamos ya al último disquete en fase MS2, metemos el disquete 9, le damos al intro y seguimos copiando archivos, ya veis que queda menos, vamos a esperar a que termine esto. Venga, pues ya está terminando. Bueno, y en cuanto termina nos dice que se ha configurado todo, que extraigamos el disquete y presionamos controlar suprimir. Bueno, antes de reiniciar os voy a dar un aviso, ¿vale? Porque me he visto otro pequeño bug, o por lo menos algo que me ha ocurrido a mí, por si acaso a alguien le ocurre. Bueno, el disquete número 9 marca el final del comienzo, el final de la instalación de MS2 con el comienzo de la instalación bajo Windows. Curiosamente, evidentemente para reiniciar tenemos que quitarlo porque si no va a empezar a intentar arrancar del disquete y no va a poder. Una vez que arranque desde el disco duro lo volvemos a meter corriendo, ¿vale? Porque si llega el momento en que él nos va a pedir el disquete número 9 y no lo tenemos metido, bueno, pues por alguna causa que desconozco, aunque lo metamos y lo tengamos puesto, nos va a pedir el disquete una y otra vez, entramos en un bucle, es como si no pudiese leer el disquete y no podemos continuar la instalación. Entonces, en cuanto reiniciemos y comience ya el arranque desde el disco duro, metemos el disquete, ¿vale? Previo al cartel que nos pida meter el disquete 9 de nuevo, ¿de acuerdo? Es muy importante porque si no, tenemos que volver a reinstalar todo otra vez de nuevo, porque es que no podemos continuar con la instalación. Bueno, extraemos el disquete, le damos a controlar suprimir. Ahí vemos NT Detect. Ahora enseguida veremos la pantallita azul. Ahí la estáis viendo, ¿vale? 65 megas de memoria, que es con lo que trabaja. Estamos en sistema de archivos FAT. Metemos el disquete, ¿vale? Cuanto antes. Y empezamos ya la fase de instalación en Windows. Bueno, metemos un nombre de empresa, venga, Luigi. Y nombre de empresa también, RetroPC, ponemos todo. Estas son las típicas cosas que nos preguntan en las instalaciones de Windows. Le damos a continuar, un nombre para el PC, 320 CDT, venga, le damos, continuamos. Seleccionamos el idioma del teclado, España, español, continuamos y ahora nos pide instalar diferentes componentes. Vamos a quitar lo de impresoras y lo de aplicaciones en el disco porque no tenemos ninguna aplicación. Le damos a continuar. Y simplemente nos aparece una serie de componentes aquí que podemos ir quitando o poniendo. Si pinchamos en cualquiera de ellos, por ejemplo en juegos, lo podemos marcar o desmarcar y dentro de juegos podemos llegar a quitar uno a uno los elementos. Por ejemplo, si no queremos buscaminas, lo podemos quitar, ¿vale? Bueno, le damos a continuar cuando acabemos de seleccionar lo que nos guste y se pone a instalar la red. Bueno, desgraciadamente ya os he dicho antes que este Windows NT no va a tener red, porque no tengo ningún dispositivo compatible con NT 3.1, ¿vale? Entonces, él va a intentar detectar la red, le damos a continuar, no va a encontrar nada y lo veis, ningún adaptador, le damos a continuar de nuevo, otra vez continuar y nos aparece aquí la lista para que introduzcamos el adaptador de forma manual. Si tenemos un driver de fabricante, pulsamos en otro, necesita un disco de fabricante y si no, como en este caso, vamos a seleccionar ninguna, ¿vale? Para no instalar ningún dispositivo de red. Le damos a aceptar y se pone a instalar componentes, pero bueno, el dispositivo pues no va a poder hacerlo. Bueno, este es el momento que os decía antes, ¿vale? Si no tenemos el disquete metido previamente a la aparición de esta ventana, por mucho que metamos después el disquete número 9, no va a poder seguir copiando archivos y la instalación se va a parar y vamos a tener que reinstalar desde cero.
Entonces, muchísimo cuidado. Yo no sé si os pasará a vosotros también. A lo mejor en máquina virtual no sucede, pero bueno, a mí en máquina real me ha pasado esto, no sé, es como si de repente dejase de reconocer la disquetera o el disquete y no podemos llegar bueno, pues a instalar aunque lo tengamos metido, ¿vale? Bueno, pues ahora llega la siguiente copia de archivos. Aquí nos van apareciendo los cartelitos estos típicos de información, de autobombo un poco también, y para que nos entretengamos durante la instalación de Windows NT 3.1. Y simplemente es ir metiendo los disquetes según nos los vaya pidiendo. Tenemos que meter hasta el disquete número 22, así que hay que armarse de paciencia, ¿vale? Bueno, como antes voy a hacer aquí un corte, no voy a poner aquí toda la instalación en disquetes porque tardaríamos un montón. En cuanto lleguemos al final, ahí lo veis, disquete número 10, pues continuamos y os muestro el resto de la instalación. Venga, hacemos un corte aquí. Bueno, aquí llegamos al último de los disquetes. Venga, pues lo metemos, le damos al intro y seguimos con la instalación. Esto está a puntito de acabar, hay que armarse de paciencia. La verdad es que es una instalación dura, de las más duras que yo he hecho con disquetes, porque realmente es tremendo estar tragándose aquí 22 discos. Venga, pues ya queda poco. Bueno, pues ya ha terminado, ¿vale? Ahora nos aparece aquí el cartelito este para configuración en red. Podríamos agregar un adaptador, aquí lo veis, o simplemente configurar los protocolos con los que vamos a trabajar. Pero bueno, como no vamos a trabajar con red, pues simplemente aceptamos y ya está, ¿vale? Se pone a configurar aquí la red, hacer los cambios que hemos seleccionado. Y nos resuelve aquí un error. Este error simplemente ocurre y lo vamos a ver continuamente cada vez que arranquemos Windows NT 3.1 porque no tenemos conexión a internet. Simplemente es por eso, ¿vale? O a la red. Entonces, pues nos va a dar este error. Nada, aceptamos, no hacemos ni caso. Vendemos un grupo de trabajo, aquí nos va a dar lo mismo. Podemos meter el PC en dominio, ¿vale? Evidentemente esto es un sistema NT, está pensado para trabajar también en dominio. Pero bueno, nos va a dar un poco igual. Pues nada, aceptamos, ponemos grupo de trabajo. Y ahí empiezan a aparecer, ahí lo veis, los primeros iconos y las primeras ventanitas, ¿no? Parece que está todo bien y que se está instalando todo correctamente. Bueno, luego cuando repasemos el sistema vamos a ver las diferencias entre NT 3.1 y el sistema Windows 3.1, ¿vale? Que realmente hay diferencias en cuanto a aplicaciones y a programas. Bueno, tenemos que meter aquí una contraseña para el usuario administrador. Pues nada, venga, la ponemos, Luigi. Vamos a escribirlo bien porque si no luego no vamos a poder entrar. Luigi, la escribimos otra vez, le damos al intro y ahora nos pide un nombre de usuario de administrador local. Vamos a poner también Luigi y también vamos a poner Luigi. A ver si lo pongo bien. Es que lo veo muy pequeñito, ¿vale? Estoy trabajando así bastante lejos y lo veo pequeñito. Bueno, y ponemos la misma contraseña, Luigi. Y le damos al intro y ya está. Y ahora venimos aquí a lo que es la memoria virtual. Bueno, ya os he dicho que este sistema puede trabajar con hasta 2 GB de memoria virtual. Una barbaridad, evidentemente. Nada más vamos a poder trabajar con la memoria máxima que tengamos de espacio libre en el disco. En este caso hemos creado una partición de 300 megas, hemos ocupado ya 50, pues tenemos un máximo de espacio libre de 249 para memoria virtual, pero él nos coloca 76, ¿no? Bueno, pues directamente dejamos lo que él nos ponga por defecto y ya está. Si tenemos más de una unidad podemos cambiar la memoria virtual a otra unidad, ¿vale? Venga, le damos a continuar. Ahora, pues seleccionamos la fecha y la hora y metemos aquí nuestra zona horaria, en este caso Madrid. Bueno, esto es muy curioso y he tenido que cambiar la fecha porque el propio Windows me lo pedía al usar una de las aplicaciones. Creo que era el calendario o el correo electrónico. Me decía que no podía trabajar con una fecha superior a 2019, ¿vale? Claro, estamos hablando de un Windows de 1993. Bueno, pues tenía ese problema de efecto 2000 o no sé cómo llamarlo y no podía trabajar con fechas posteriores a 2019, así que he tenido que poner 2018. Venga, aceptamos. Él de todas maneras, si lo ponemos mal, nos va a avisar cuando arranquemos la utilidad que no es compatible con esa fecha, ¿vale? Y ahora nos pide hacer un disquete de recuperación. Yo no voy a crear el disquete de recuperación, es un disquete con el que podemos recuperar el sistema arrancando la instalación, eso sí, ¿vale? Y bueno, yo no lo voy a utilizar, simplemente esto es una revisión del sistema NT, no vamos a trabajar con ese disquete, así que nada, aceptamos. Lo tengo vacío, no puede obtener información, aceptamos otra vez, cancelamos y ya está, y no creamos el disquete, ¿vale? Y nos pide ya reiniciar. Bueno, pues vamos a reiniciar a ver qué es lo que pasa.
Bien, pues ahí reiniciamos, vemos los cartelitos de inicio y enseguida vamos a llegar a la pantalla azul y vamos a ver que realmente el sistema no es capaz de convertir en NTFS. Fijaos que estamos en sistema de archivos FAT, él intenta convertir y nos dice que la conversión no se ha podido realizar y entonces seguimos realmente en formato FAT, ¿vale? No hay manera de cambiar, esto debe ser algún bug o bueno, por lo menos a mí en este PC me ocurre esto con este disco duro. Bueno, hacemos control al suprimir y metemos nuestra contraseña. Luigi, venga, le damos al intro. Nos va a aparecer el cartelito de que no se ha podido iniciar el servicio de red, aceptamos, eso no tiene solución. Y ya estamos aquí en nuestro Windows, ¿vale? Vamos a intentar poner un poquito las ventanas un poquito más ajustadas. Venga, tenemos aquí herramientas administrativas, tenemos también accesorios. Vamos a ver si lo podemos esto ajustar de alguna manera para que nos quede más bonito. Venga, ponemos aquí las ventanas. Esta de herramientas administrativas la ponemos aquí también. Y nos queda nada más que la ventana, a ver si lo logro ajustar, de juegos, porque la ventana de inicio está vacía, ¿vale? Venga, pues ponemos aquí los juegos y en principio todas las ventanas y todos los grupos de programas ya están. Para guardar esta configuración y que al reiniciar se nos quede guardada, le damos a archivo y le damos a cerrar sesión pulsando las teclas de control y shift, ¿vale? Y de esta manera nos guarda la configuración y nos cierra, si os dais cuenta. Bueno, luego vamos a ver un poquito los elementos que hay en cada grupo de programas y vamos a ver las diferencias que hay con Windows 3.1. Os pondré por aquí las ventanitas de ese Windows para que podáis comparar. Pero antes de nada, vamos a meter a instalar el último dispositivo que nos queda por instalar, que es el sonido, que afortunadamente en este PC se puede hacer. Nos metemos en panel de control, nos vamos a controladores, le damos a agregar y vamos a meter el controlador que está aquí por defecto, que viene incluido de Sound Blaster. Este PC afortunadamente lleva una OPL3, una Yamaha, que es compatible con Sound Blaster y funciona con este dispositivo, ¿vale? Tanto en Windows 3.x o 3.1 como en NT 3.1. Venga, pues aceptamos. Nos va a pedir el disquete número 22. Venga, pues metemos el disquete número 22. Le damos al intro. Ahora nos pide el disquete número 21, venga, pues metemos el disquete número 21, le damos otra vez al intro. Nos dice qué puertos, seleccionamos 220 y RQ5, que es como está configurado en la BIOS, nuestra Sound Blaster, aceptamos. Aceptamos de nuevo. Nos pide otra vez el disquete número 22, pues volvemos a meter, esto es una lata, ¿vale? Estar con los disquetes, pero bueno, esto era así, no había otro remedio. Se pueden copiar, eso sí, no lo he dicho, se pueden copiar todos los disquetes al disco duro y hacer una instalación desde el disco duro, pero también tardamos una barbaridad, ¿vale? Pero es verdad que se quedarían los archivos ya de instalación por si los queremos usar en algún momento. Bueno, se ha agregado el controlador Creative Lab Sound Blaster 1.x y debemos reiniciar. Pues venga, reiniciamos el PC. Bueno, volvemos otra vez a la pantalla de logueo. Venga, metemos la contraseña. Y ahora suena, lo habéis oído, ¿vale? Tiene un sonido de Sound Blaster. Venga, pues aceptamos y ya tenemos sonido en Windows. En principio no podemos instalar más dispositivos porque no hay drivers para este NT 3.1 más allá de lo que es el sonido y el driver que trae por defecto Windows para la pantalla. Bueno, pues vamos a comenzar a ver un poquito las aplicaciones y algunas curiosidades de este sistema. Bien, lo primero que vamos a hacer es meternos aquí en la interface de comandos y vamos a mostrar la versión de Windows con la que estamos trabajando. WinVer, escribimos, le damos al intro y ahí nos dice Microsoft Windows NT versión 3.10 build 5.11. Bueno, ¿qué pasa? Que existe un Service Pack, pero el Service Pack únicamente es instalable desde CD-ROM. No conozco yo al menos distribución en disquetes del Service Pack para este sistema operativo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que no tenemos, por desgracia, instalado el CD-ROM. Vamos a darle a aceptar. Podemos ver también la memoria, ¿vale? Antes de meternos con el tema del CD-ROM, fijaos ahí, 65 megas de memoria RAM, que es la máxima con la que trabaja este sistema de memoria extendida. Podemos trabajar más memoria, pero ya debe ser virtual, ¿vale? Bueno, cerramos esto, nos vamos al administrador de dispositivos y bueno, comprobamos que tenemos la unidad A y la unidad C. Bueno, pues vamos a instalar los drivers de CD-ROM, porque no tenemos ahora mismo una unidad de CD-ROM aquí, ¿vale? Ya os he dicho que aquí no podemos meter los drivers de MS2 porque esto es un sistema de archivos NT. Venga, pues vamos a seleccionar o a instalar estos drivers que están aquí, AZT
DCD, ¿vale? Le damos a Setup, os dejaré estos drivers por si alguien quiere probar este sistema. Son unos drivers genéricos que, bueno, no es que funcionen de maravilla. Por ejemplo, no me han permitido leer discos regrabables, pero bueno, sí funcionan con discos normales grabables. Bueno, nos aparece aquí, bienvenido, este es el programa, instalará o copiará los drivers de CD-ROM a tu sistema NT, le damos a continuar. No tiene mucho misterio, simplemente lo que copia es ese driver que veis ahí, .sys, y ya está, ¿vale? Y nos pide reiniciar, venga, pues reiniciamos. Y vamos a instalar ahora mismo el Service Pack 3, ¿vale? Que vamos a ver que realmente es muy sencillo hacerlo, tarda un ratito, pero es muy sencillo. Nos vamos al administrador de dispositivos y vamos a comprobar que ahora sí tenemos unidad de CD-ROM. Bueno, pues aquí la veis, ¿vale? Ya se ha quedado instalada, pinchamos dentro, tenemos el CD-ROM con cosas dentro, aparte del Service Pack. Y nos vamos al NT Service Pack 3. Venga, pinchamos ahí y le damos dentro de la carpeta que pone i386. El ejecutable está aquí dentro de esta carpeta, ¿vale? Del Service Pack. Nos vamos al final y pinchamos en update.exe. Pues seleccionamos ahí instalación de Windows NT, actualizar archivos de su sistema, aceptamos. Y simplemente se pone a copiar archivos, ahí lo veis, sin ningún misterio ni nada. No hay que interaccionar ni hacer nada, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que tengamos instalado todo, lo vamos a reiniciar otra vez y vamos a comprobar la versión, a ver si se ha quedado actualizado o no. Bueno, pues ya está, nos pide reiniciar, reiniciamos. Bueno, nos metemos otra vez en el escritorio. Ahí estamos, nos vamos otra vez a la interface de comandos y ponemos WinVer a ver si ha cambiado algo o no ha cambiado. Bueno, pues ahí lo veis, ¿vale? Windows NT 3.10, Build 528, Service Pack 3. Bueno, pues estamos trabajando a la última versión de Windows NT 3.1. Bueno, pues vamos a empezar a ver un poquito las aplicaciones, qué diferencias hay, algunas por encima, vale, simplemente nombrarlas y poco más. Realmente el aspecto o la forma de trabajar se hace de la misma manera que trabajando con Windows 3.1, pero bueno, esto trae otro tipo de herramientas, unas cosillas un poquito más avanzadas, simplemente porque tiene un núcleo NT. Bueno, en el grupo principal yo voy a ir mostrando ahí las ventanitas. Bueno, ahí veis la ventanita, vale, pues en el grupo principal hay más elementos. Bueno, tenemos aquí un par de archivos de ayuda de Windows NT y una introducción de Windows NT que consiste en una animación muy curiosa, ahora lo vamos a ver, ¿vale? Venga, pinchamos ahí dentro, esta es una de las cosas más graciosas que trae este sistema, es una especie de tutorial con el que podemos ir viendo las funciones nuevas que trae un sistema NT. Claro, hay que tener en cuenta que esto está pensado para gente que venía de sistemas, a lo mejor incluso MS2, que no conocía nada de Windows y mucho menos de sistemas de trabajo en red, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí hay una serie de, aquí lo veis, de tutoriales, que es un inicio de sesión, cómo se establecen permisos para archivos, cómo se conecta una impresora en red, cómo se conecta a otras computadoras, y simplemente si pinchamos sobre ellas, bueno, pues nos aparece aquí una serie de animaciones, aquí nos dice qué es lo que vamos a ver, y luego pues una serie aquí de animaciones a modo de, yo que sé, como los vídeos de ahora, ¿no? De tutoriales, en los que se van viendo, bueno, pues aquí con una especie de ratón, pues cómo hacer las cosas. La verdad es que esto me ha parecido muy interesante y yo creo que a mucha gente esto le podía sacar de dudas o, bueno, simplemente pues ver cómo se hacía con un tutorial, ¿no? Fijaos ahí cómo se ven diferentes máquinas en red. No vamos a poder hacer nada de esto porque no tenemos conexión a internet, pero fijaos ahí como, o a la red siquiera, ¿no? Y ni podemos ver las otras máquinas que están conectadas al dominio o directamente en un entorno NetBEWI. Bueno, pues es muy curioso, ¿vale? Bueno, pues para esto, ¿vale? La ayuda está de aquí, hay diferentes categorías, creación de cuentas de usuario, comunicación con otros usuarios. Bueno, pues salimos de aquí y nos vamos a ayuda de Windows. Si pinchamos aquí, vemos una especie de ayudas, tenemos un glosario y una referencia de comandos, bueno, pues las típicas cosas, yo que sé, que es el administrador de servidores. Pues aquí en Windows NT Advanced Server, la aplicación utilizada para ver y administrar los dominios, grupos de trabajo y computadoras. Pues una especie de glosario, pues si nos perdemos, pues podemos tener aquí información, ¿vale? Bueno, cerramos aquí. ¿Qué más tenemos aquí dentro de nuestro grupo principal? Pues hay dos aplicaciones que no venían en Windows 3.1, que son Mail y el Schedule o el calendario. Son aplicaciones para trabajar en red, normalmente orientadas a trabajo empresarial. Entonces es para trabajar no solamente un correo electrónico normal, sino para trabajar en entorno empresarial con otros ordenadores, ¿de acuerdo? Vamos a abrir un poquito Mail, no nos va a funcionar, pero vamos a ver el entorno. Aquí nos dice, vamos a poner esto en grande, no se puede, luego lo ponemos.
Bueno, pues simplemente bienvenido a Mail es un gestor de correo electrónico que puede conectarse a una oficina de correo electrónico ya existente en un PC, pues un PC puede ser servidor, o simplemente crear uno nuevo en forma local, que es lo único que podemos hacer nosotros. Pues venga, aceptamos ahí, nos avisa de que si existe una oficina de correos en modo de red, pues que nos conectemos a ella, y si no, pues nada, ¿no? Bueno, le decimos que sí. Seleccionamos dónde se nos va a crear nuestra oficina local, es una carpeta realmente, yo lo voy a poner aquí en C, aceptamos y ahora metemos el nombre de nuestro buzón, ¿no? Vamos a poner buzón Luigi, no sé si esto nos da, sí, buzón Luigi, o el nombre, esto el nombre, vamos a poner el nombre normal, Luigi, y aquí vamos a poner buzón Luigi. No cabe buzón Luigi, pues bueno, lo dejamos así. Y ahora ponemos aquí un password. Venga, pues Luigi. Y ya está, aceptamos. Venga, pues ya está, se nos ha creado nuestro mail así, llamamos en forma local. Y ya podemos aquí agrandar esto y ver un poquito en qué consiste. Pues es el típico gestor de correos, claro, estamos hablando de los años 90. Podemos redactar correos electrónicos para, ¿no?, CC, asunto. Tenemos aquí una libreta de direcciones para ir, bueno, pues añadiendo contactos. O sea, la verdad es que estaba bastante completo, ¿no? Podíamos también llegar a exportar e importar carpetas de mensajes, a poner filtros de mensajes. La verdad es que estaba, bueno, pues bien, evidentemente es mucho más limitado a lo que tenemos ahora con cualquier gestor de correo. Pero aquí veis, bueno, pues acerca de mail para Windows NT 3.1. Bueno, pues vamos a cerrar aquí y vamos a ver el otro software que nos trae aquí especial, esta versión del sistema operativo, que es el calendario Schedule, que trabaja curiosamente con el mismo buzón. Aquí lo veis, buzón Luigi. Pues metemos la contraseña que hemos puesto antes, aceptamos, tenemos que escribirla otra vez, aceptamos. Y nos aparece aquí, bueno, pues la aplicación de calendario. Esto simplemente, bueno, aquí también podemos incluso, por lo que he visto, llegar a ver mensajes que nos manden o que nos lleguen, ¿no? Pero lo fundamental es que tenemos aquí una especie, bueno, pues de calendario con las franjas horarias del día. Luego tenemos aquí una especie de planning semanal, también con las franjas horarias y de tareas que podemos ir grabando. Vamos a ver simplemente un ejemplo. Por ejemplo, si poníamos una cita, podíamos crear una nueva cita, ponerle aquí un horario, el día 12, que empieza a las 12 y termina a las 12:30 del día 8 del día del 18. Podríamos poner aquí incluso avisar, ¿no?, con una especie de campanitas o de avisos. Aceptamos y ahora ponemos aquí, pues yo que sé, cita, ¿no? Bueno, pues aquí nos queda almacenado, y si nos vamos al plan, pues ahí veis la cita que hemos creado y podemos pinchar y nos lleva a la cita. Bueno, pues una especie de calendario, de organizador para poder trabajar. Aquí vemos el calendario y podemos ir moviéndonos, y también podemos agregar tareas, que es como una especie de listas de tareas a la que podemos ir agregando y podemos ir eliminando según las vayamos haciendo. Entiendo yo que esto también se podían, pues a la hora de trabajar, compartir cosas en red, ¿vale? Compartir citas o compartir horarios o lo que sea, pero evidentemente no sé cómo funciona y tampoco lo podemos probar. Bueno, en cuanto a principal, los elementos restantes son los mismos. Vamos a meternos un momentito en panel de control, porque aquí sí que hay cosas interesantes. Bueno, fijaos, este panel de control contiene unos elementos que son únicos de esta versión de Windows. Tenemos el SAI, que es para, bueno, pues controlar un dispositivo de estos de interrupción de energía, ¿no? Aquí, evidentemente, si lo tenemos conectado y funcionando, bueno, pues podremos configurarlo. Tenemos aquí el botoncito de servicios. Aquí podemos iniciar o parar servicios que estén trabajando en Windows, ¿vale? Bueno, pues podemos iniciar o cerrar o parar, o ponerlo si es automático o manual o de qué tipo. Tenemos servidor. Esto creo que no funciona porque no puede conectarse a ningún servidor, pero entiendo yo que sería, bueno, pues un software o una aplicación para poder gestionar algo relativo a los servidores a los que nos conectábamos. Tenemos luego también dos cosas que son, bueno, el cursores. Esto no aparece en el Windows 3.1 y curiosamente aquí sí que podemos llegar a cambiar los cursores, ¿vale? Es una cosa bastante graciosa, la verdad. Aquí podemos cambiar, si tenemos otros cursores, pues cambiar las imágenes. No vienen combinaciones, simplemente podemos ir cambiando uno a uno los tipos de cursores. Bueno, pues bastante interesante. Tenemos aquí red, es la ventana que hemos visto al principio durante la configuración de Windows, durante la instalación, para que cambiemos el adaptador o metamos protocolos nuevos o eliminemos protocolos. No vamos a poder trabajar con nada de esto.
Y tenemos luego aquí una cosilla que pone dispositivos, que también aparecía en las versiones más nuevas de Windows NT como NT4, que simplemente son los dispositivos que están funcionando en nuestro PC, podemos también pararlos o inicializarlos. Bueno, poco más, vamos a cerrar aquí. Bueno, vamos a entrar en la zona más interesante de nuestro Windows NT 3.1, que son las herramientas administrativas, que es un grupo de aplicaciones entero que no venía en nuestro Windows 3.1. Ahí había un grupo de aplicaciones que se llamaba aplicaciones de Windows, que aquí no aparece. Ahí lo veis, y estaban presentes pues un antivirus, el QBasic, ese tipo de cosas aquí no están, y las han sustituido por herramientas administrativas. Bien, pues vamos a ver las opciones que están dentro de herramientas administrativas. Nos metemos en el administrador de usuario, es el primer elemento. Aquí podemos cambiar, bueno, pues simplemente los usuarios que están registrados en el sistema. Tenemos aquí, bueno, pues diferentes tipos de usuario que podemos meter, ¿no? Y bueno, pues pinchando aquí simplemente creamos un usuario nuevo, eliminamos algún usuario, cambiamos el nombre o las propiedades del mismo. Luego tenemos aquí las directivas de cuentas, de derechos de usuario y de auditoría. Si pinchamos en cuentas, bueno, pues simplemente podemos cambiar la duración máxima de la contraseña o mínima y la longitud de la misma, y también, bueno, pues si queremos guardar el historial de contraseñas en el PC o no. En directivas de derechos de usuario, pues hay una serie de cosas que podemos realizar en el PC, aquí una lista tremenda, y podemos decirle o podemos conceder permisos a unos usuarios y a otros no. Por ejemplo, si decimos apagar el sistema, bueno, pues cualquier usuario puede apagar el sistema, pero si nos vamos, por ejemplo, a restaurar archivos y directorios, solamente administradores u operadores de copia pueden hacer ese trabajo, ¿vale? Bueno, pues así un poco podemos ir no sé, limitando el uso del PC dependiendo del usuario con el que estemos trabajando. Bueno, directivas de auditoría, pues lo que hace es auditar o registrar los sucesos que están aquí, ¿vale? Podemos decirles que audite si hay un suceso correcto o si está erróneo, lo guarda en un log y luego podemos llegar a ver por qué ha sucedido esa catástrofe, ¿no? O ese problema. Bueno, cerramos aquí y nos vamos al administrador de discos. Esto es un administrador de discos que trae este sistema NT 3.1. Por alguna razón, bueno, pues me sale este mensaje de error, como si hubiese habido algún disco que tuviésemos en el sistema y lo hemos quitado. Yo no he quitado ningún disco, este PC únicamente puede trabajar con un solo disco físico, ¿vale? Pero bueno, le damos a aceptar y nos muestra el administrador de discos. Bueno, aquí tenemos un dibujito con las particiones o la partición que tenemos creada, que es la C en sistema FAT 300 megas, y luego nos aparece aquí el espacio libre sobre el que podemos particionar. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Y no me voy a atrever a tocarlo, pues que fijaos lo que nos pasa aquí. Nos aparece este disco, espacio en el disco 0, que es el disco de 2 GB de un tamaño de 1 terabyte, ¿vale? Esto está erróneo, no sé cuál es la causa, y entonces prefiero no ponerme aquí a liarme a hacer particiones, no vaya a ser que el sistema pete por algún lado a la hora de crearlas o simplemente a la hora de formatear. Pero esto funcionaría como cualquier otro administrador de archivos que he traído ya al canal, como Partition Magic o los administradores de archivos de sistemas NT más modernos. Pinchamos el espacio en libre, decimos crear partición, decimos que sí y bueno, metemos aquí al tamaño. Fijaos qué cosa más extraña, y es que esto no da bien los tamaños, no sé por qué. El tamaño mínimo de la partición es 2000 megas. Bueno, pues tenemos justo un disco de 2000 megas. No podemos crear una partición del tamaño que está aquí porque es físicamente imposible, ¿vale? Bueno, prefiero no tocar nada. Si vosotros instaláis este sistema o en máquina virtual o en hardware real y os funciona correctamente la información, bueno, pues me lo decís. A lo mejor es un problema, pues no sé, de la copia que tengo yo en mis disquetes o del trabajo de este NT 3.1 con esta BIOS de este PC. El caso es que no informa bien y no me atrevo a tocar. Y aquí aparece, fijaos, un disco 1 que pone desconectado y que realmente no existe. Esto es un disco como fantasma, ¿no? Bueno, el administrador de discos, entiendo yo que era una herramienta que funcionaba si teníamos todo puesto de forma correcta. Bueno, monitor de sistema, pues un poquito a modo de, pues eso, de un monitor de estos de hardware.
podemos ir asignando aquí diferentes gráficos a diferentes cosas, discos físicos, memoria, procesador, sistema. Bueno, pues vamos a pinchar en alguno de ellos, por ejemplo, memoria. Podemos poner aquí en páginas, es que no sé muy bien qué es lo que poner, pues uso máximo de bytes, venga, agregamos y así vamos agregando cosas al monitor, ¿no? Bueno, pues simplemente un monitor de sistema, vamos a cerrar de aquí y ya está. Bueno, tenemos el elemento de copias de seguridad. El elemento de copias de seguridad no nos va a funcionar porque esto únicamente trabajaba con un dispositivo de cinta y evidentemente no tenemos conectados aquí un dispositivo de cinta, pero fijaos aquí, no sé, cintas, pues aquí en principio a lo mejor nos aparecían las cintas disponibles y podíamos ir cambiando copias de seguridad, creando copias o restaurando copias, ¿no? Entiendo yo también. Bueno, muy interesante en su momento. Tenemos luego el visor de sucesos. Esto sí es una herramienta bastante útil y nos permite ver bueno, pues los registros de los sucesos que funcionan mal al arrancar nuestro PC o simplemente al funcionar o al trabajar con él. Aquí se van quedando registrados los diferentes sucesos. Cuando hay un suceso erróneo nos lo marca en rojo y en los sucesos informativos en azul. Aquí aparecerán muchos de todos los sucesos que hemos ido, bueno, pues que se han producido al arrancar el PC. Acordaos que no tenemos conexión a internet y cada vez que, bueno, pues intenta manejar algo de la red hay un suceso que se queda grabado como erróneo, ¿no? Pues por eso yo creo que nos aparecen tantos sucesos aquí erróneos. Bueno, aquí nos dice cuál es el origen y por qué se produce en la hora del registro y ese tipo de cosas. Bueno, pues el visor de sucesos. Bueno, en accesorios tenemos las aplicaciones típicas de Windows 3.1 y luego alguna más. Tenemos dos aplicaciones que son para conectar a la red y bueno, realizar diferentes funciones de comunicación. Teléfono, la verdad es que no sé para qué sirven, tenemos que marcar, pero evidentemente no tenemos ningún tipo de conexión. Aquí podríamos poner una computadora y entiendo yo que podríamos comunicarnos de alguna manera con otro PC del dominio, ¿no? Bueno, pues tenemos aquí teléfono y luego está también terminal, que es una serie de, pues una especie de terminal. Yo no entiendo si esto sí sería un tipo consola para comunicarse con otro PC. Y aquí pues un poco lo mismo, ¿no? Aquí tenemos, bueno, es el terminal para poder comunicarnos y para recibir, según pone aquí, pues enviar o recibir archivos. Bueno, pues no sé, el número de teléfono, pues fijaos aquí la cantidad de cosas que tiene esto, transferencias, comunicaciones, comandos de módem. Bueno, pues a lo mejor esto era para comunicarse por módem o por puerto directamente o por cable COM1 o lo que fuese, la verdad es que no lo sé, ¿vale? Bueno, tenemos también aquí un par de cosillas que por desgracia no me funcionan. Bueno, está el control de volumen, esto sí, es un control de volumen, aquí lo veis, muy prehistórico. Ahora mismo acordaos que estamos trabajando con sonido, hemos instalado nuestra Sound Blaster, fijaos aquí, ¿vale? Nos funciona perfectamente. Pero vamos a ver que hay algunas cosas que no nos funcionan y no sé por qué, porque me han llegado a funcionar. Tenemos la aplicación de reproductor de CD. Bueno, pues curiosamente el reproductor de CD se inicializa. Ahora vamos a ver cómo arranca. Tenemos un CD de música metido dentro, pero si le damos, pues por desgracia no suena, ¿vale? Y el volumen está bien. Ahí estamos viendo el control de volumen. Podemos incluso poner con voz o sin voz por si acaso, bueno, pues dudamos, pero no hay nada que hacer, ¿vale? El reproductor está funcionando, la música en principio debería sonar y no suena, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues no entiendo muy bien qué es lo que está pasando. Me ha llegado a funcionar en algunas de las pruebas que he hecho. ¿Por qué no funciona ahora? Pues vaya usted a saber, ¿vale? Pero bueno, ya veis que el sonido del sistema está funcionando a través de Sound Blaster, aunque el CD no funcione. Tenemos transmisor de medios. El transmisor de medios era, bueno, pues una especie de reproductor multimedia, aquí lo tenemos, con el que podemos reproducir archivos multimedia, pero no he logrado reproducir nada. He intentado instalar también reproductores multimedia que trabajaban bien con Windows 3.1 y me han dado errores y ni siquiera he podido instalar la mayoría de ellos y los que he intentado arrancar no me han funcionado. Esto es un sistema NT y bueno, pues evidentemente muy prehistórico, además tiene muchas limitaciones, ¿de acuerdo? Habría que saber utilizar esto, qué formatos puede reproducir y si hace falta instalar algún tipo de códec o algo. Bueno, luego tenemos aquí el apartado de los juegos. En el apartado de los juegos tenemos Buscaminas, vamos a darle un momentito, el típico Buscaminas de todos los Windows, ¿vale? No tiene misterio ninguno. Carta Blanca, era un juego de estos de... pues no, la verdad es que nunca he jugado, pues de solitario, entiendo yo, ¿no?
Y luego teníamos, vamos a abandonar aquí el solitario típico, que bueno, si os dais cuenta, pues se modifica un poquito. En Windows 3.1 creo que nada más teníamos el solitario y en Buscaminas. Os pondré ahí las pantallitas, tanto de 3.1 como 3.11, y creo que en 3.11 estaba también el Buscaminas el solitario y luego estaba el Corazones, me parece, o algo así. Creo recordar que era un juego también de cartas. Entonces, bueno, pues realmente el apartado de los juegos no cambiaba mucho. Bueno, yo creo que hemos hecho un repaso muy importante a este sistema Windows NT 3.1. Es un sistema que tuvo muy poca vida, porque realmente al año siguiente apareció en Windows NT 3.5 y luego 3.51 al año siguiente, y posteriormente apareció Windows NT 4, que fue pues realmente el sistema operativo que hizo despegar los sistemas NT de Microsoft. Quien ha utilizado ese sistema seguramente en una máquina también, bueno, que era compatible con Windows 9X. Yo creo que hemos hecho un repaso bastante bueno. Se nos ha olvidado una pequeña cosita que yo creo que no os he hablado. Aquí tenemos bueno, pues las características de seguridad de permisos, auditoría y propietario que nos daba el sistema NTFS. Por desgracia no podemos trabajar con NTFS en este disco, no he podido hacerlo, ya lo habéis visto, ha habido problemas, pero bueno, aquí pues podíamos modificar los permisos de una carpeta, seguir a hacer unas auditorías o cambiar los propietarios. Y luego también teníamos aquí en disco, bueno, pues las opciones de compartir directorio, dejar de compartir, o sea, venía preparado evidentemente para trabajar en red, ¿no? Pues nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si lográis instalar Windows NT 3.1 en máquina real y bueno, pues os funciona mejor el famoso administrador de discos, que ya habéis visto que a mí no me ha funcionado, o bueno, alguna cosa que queráis comentar, o me sabéis decir para qué vale el teléfono y el terminal, pues lo agradecería mucho, porque la verdad es que desconozco totalmente cómo funcionan. Pues nada, espero que os haya gustado este vídeo, un saludo y hasta la próxima.